de añadir, pero creo que tengo una palabra de parte del Señor y quisiera poder compartirla con todos ustedes, no sin antes agradecerles por la participación. Dígale a la persona que tiene a su lado, esto no sería lo mismo sin ti. Sí. Creo que cada una de las personas que se han dado cita en estos días, en este lugar, es porque han atendido un llamado, es porque han atendido una asignación divina que trasciende de nuestras responsabilidades naturales, que trasciende de lo que administramos en lo natural. Y déjeme decirle, sí, que esta inversión no será en vano, que esta inversión rendirá fruto y fruto abundante. Amén, amado hermano. No sé si usted recuerda cuando hicimos pasar acá al frente a algunos de los servidores, al equipo de los servidores, de medios. Nos faltó uno. Y ese uno no pudo estar con nosotros. Pero ese uno, ¿sí? Fue por la providencia divina, ¿sí? El que ideó todo esto, desde el nombre, la convocatoria, el diseño del evento. Ese uno es nuestro amado Padre y Apóstol Gustavo Lara. Sin duda, no es lo mismo sin él. Pero quiero acuñar las palabras del profeta Jonathan, su hijo, quien soltó esto que creo que es una verdad, es una realidad que debemos atesorar. Podemos prescindir de un orador, pero no podemos prescindir de un padre. Así que nos hubiese encantado el poder compartir con él estos días, no solo escuchar lo que el Señor tenía para hablarnos a través de su vida, sino el poder abrazarle, el poder disfrutarle, ¿sí? Pero ya habrán días en donde podamos hacerlo. Estos son días en donde Él necesita reposar, descansar, incluso de nosotros. ¿Sí? Y oramos y esperamos que usted se sume a nuestras oraciones para su pronta recuperación. Amén, amados hermanos. Bien, queremos terminar esta noche, ¿sí?, con algo que, como les decía, no pretende añadir algo, sino compartir con el pueblo, con la familia del Señor, con la iglesia, algo que vino como una impresión a mi corazón. Lo conversábamos con el apóstol Ben y nos dio la autorización de tratarlo en este escenario. Y como título, si usted gusta ponerle a este mensaje, podría ser una sugerencia: el énfasis de nuestro apostolado. El énfasis de nuestro apostolado. Y tengo al menos 7 consideraciones, 7 inquietudes para poder, como cuerpo, reconocer cuáles son, ¿sí?, los principales realces o el principal énfasis que nuestro apostolado necesita tener. ¿Cuáles son entre los mayores énfasis que nuestro apostolado necesita tener? Quiero hacer énfasis en uno muy puntual. Pero antes quisiera proponerles una ilustración a manera de ejemplo. ¿Qué pasaría si usted en un restaurante, aquí está Juan Manuel, que se dedica a la cocina, a las parrillas? ¿Qué pasaría si visitamos la parrilla de Juan Manuel? ¿Qué pasaría si usted visita un restaurante y el mesero le pregunta acerca del término que usted desea la carne? El término que usted desearía que le sirvan el corte de carne. No es lo mismo, es otra cosa que el mesero se acerque a su mesa y le diga que la carne que usted desea se terminó. El énfasis, la acentuación cambiará completamente el sentido. Una cosa es que usted esté detenida en el tráfico, pero otra cosa sería, lamentable, que usted esté detenida porque traficó.
El énfasis, el lugar en donde nosotros ponemos el énfasis, marcará el sentido de lo que expresamos. Cuando el énfasis no está en el lugar correcto, será inevitable que se distorsione el sentido de nuestro entendimiento y se altere también el producto de nuestra gestión. Nuestra administración, si queremos ser hallados fieles, debe tener el énfasis correcto. Amén, amados. ¿Cuál es uno de los mayores énfasis de nuestro apostolado? Me parece que fue el apóstol Rafael o el apóstol Gabriel o el apóstol Ben, ya se me acabaron las opciones. Uno de ellos nos habló acerca de esta palabra apóstolos, ¿sí? Y nos refería que apóstolos, entre otras cosas, era el nombre de una embarcación, de un buque que era enviado para extender los dominios de un reino y transformar la cultura del territorio conquistado. Entonces nos da una idea clara de nuestra tarea apostólica como iglesia. Pero déjeme decirle algo, el énfasis no estaba en el navío, el énfasis no estaba en la travesía, el énfasis estaba en que aquellos que eran enviados sean perfeccionados para que una vez llegados al destino puedan cumplir con su asignación. Si tenemos el énfasis equivocado, podríamos depositar nuestra inversión, podríamos depositar todo nuestro esfuerzo enviando una flota completa sin tener la seguridad de que al menos uno de ellos llegue a su destino y cumpla con su misión. El énfasis, amados hermanos, no está en el envío, el énfasis está en llegar al blanco. Pero me temo que como iglesia hemos hecho énfasis en el lugar incorrecto. Me temo que como iglesia hemos hecho énfasis en las actividades eclesiásticas que son importantes. Hemos hecho énfasis en los resultados que también son importantes. Hemos hecho énfasis en los números que no dejan de ser importantes. Pero al equivocarnos en el énfasis, esta distorsión ha hecho que hoy tengamos mucho movimiento evangélico, pero poca efectividad en cuanto al avance del evangelio en nuestras ciudades. De tal manera que nuestro parámetro de efectividad no debería ser cuánto estamos haciendo, sino cuán efectivos estamos siendo en nuestra asignación apostólica. Nuestro apostolado no tiene como fin último el envío. Nuestro apostolado tiene como énfasis que una generación pueda ser perfeccionada para que pueda dar en el blanco. No hay gloria en el navío. No hay gloria en el envío. La gloria está en la exactitud de los enviados. Un referente en cuanto al apostolado, someto esto a corrección, pero para mí entender, Moisés es un referente apostólico en aquel pacto y es un referente para nosotros, porque el autor a los Hebreos recoge el testimonio de su apostolado y llama fiel a su asignación, califica con fidelidad la asignación apostólica de este hombre. Y dice la palabra que él fue hallado fiel en la casa. Entonces, la fidelidad de su apostolado fue medida en función de la exactitud con la que edificó conforme al diseño. Esa fue la medida. Por esto es que Moisés, con todos los bemoles que usted puede ver a través del testimonio de la Escritura en su vida personal, en su humanidad, su testimonio es un testimonio de exactitud, de fidelidad, porque es medido en función del diseño que se le permitió ver. El énfasis de nuestro apostolado debe estar entonces puesto en nuestra medida de fidelidad en cuanto al diseño. Por otro lado, ¿cuál es la medida de nuestro apostolado? ¿Qué es lo que se espera de nuestro apostolado? Todo lo bueno que hacemos, ¿sí?, en función de el propósito de Dios, en función del avance del evangelio, déjeme decirle, lo bueno no alcanza.
Si no estamos siendo fieles en nuestra asignación, lo bueno no alcanza. Como iglesia necesitamos arrepentirnos, no solo porque hemos hecho lo malo, necesitamos arrepentirnos porque como iglesia no hemos dado la medida. Lo que se demanda de nosotros no solo es hacer cosas buenas o no hacer lo malo. Lo que se demanda de nosotros como iglesia apostólica es dar una medida, es alcanzar una estatura. Necesitamos entonces, como pueblo de Dios, arrepentirnos, porque como generación no hemos dado la medida. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí podemos ver claramente que en el apostolado de Pablo el énfasis no está en las gracias ministeriales, no está en saber si soy apóstol o profeta, todo eso tiene un lugar, pero no es el énfasis. El énfasis no está en la obra del ministerio, el énfasis está en una estatura, el énfasis está en una medida, la medida del varón perfecto. De tal manera que si no estamos disfrutando de esa medida, si no estamos llegando a la plenitud que hay en Cristo, entonces todo lo demás, las gracias ministeriales, la obra del ministerio es insuficiente. No nos alcanza. Si nuestro enfoque está en la medida, en la plenitud que hay en Cristo, entonces podrá ser manifestada su plenitud a través de su cuerpo. Fue esa la exactitud de Moisés en cuanto a las medidas, en cuanto al diseño, lo que garantizó que la gloria de Dios pueda ser manifestado en aquel pacto. Si perdemos de vista la medida, nada de lo que edifiquemos podrá expresar su gloria. Es por esto que la demanda que Dios pone delante de nosotros como edificadores, dígale a la persona que tiene a su lado, tú eres un edificador. ¿Sí? Usted es un edificador. Y hay una demanda sobre aquellos que participamos en esta obra. Y esa demanda, la demanda que el Señor pone delante de los obreros, no es que sean buenos, sino que seamos exactos. No es que nos aproximemos, no es un ejercicio de aproximación. Es necesario llegar al blanco. El Evangelio no es un ejercicio de aproximación, el Evangelio es un ejercicio de alta exactitud, que demanda de una complejidad y de una exactitud, que requiere la exactitud de los operadores. ¿Cuál es la demanda entonces en cuanto al apostolado? Mateo capítulo 5 y verso 48, por favor. ¿Cuál es la demanda apostólica para la iglesia, para los santos? Mateo capítulo 5 y verso 48. Miren lo que el Señor sugiere o manda. Miren lo que el Señor manda. Sean ustedes perfectos, como su Padre que está en el cielo es perfecto. Miren la medida de perfección a la que estamos llamados. Miren el referente que el Señor pone. Sean ustedes perfectos. No dice que sean buenos. Dice que sean perfectos, como su Padre que está en el cielo es perfecto. Pero el gran retraso de la iglesia es asumir como sugerencia aquello que es un mandato divino. El ser perfecto no es un buen deseo, no es una sugerencia, no, es un mandato. El ser perfecto es el deseo de Dios, el deseo en el corazón de nuestro Dios, pero un mandato que debiera ser en nuestro corazón. Si como edificadores bajamos la demanda, si como edificadores, ¿sí?, ponemos el estándar más abajo y no entendemos lo que el Señor nos demanda, perfección,
Si como participantes de esta obra bajamos el estándar, bajamos la demanda y más bien subimos la oferta, entonces podemos tener más gente reunida en un salón, pero cada vez menos de Cristo en quienes se reúnen. Hoy se ha acuñado, se ha puesto como estándar en algunos lugares esta expresión: no se aceptan perfectos. E incluso se han atrevido a definir la iglesia como la casa de los imperfectos. Pregunta: ¿cómo un grupo de imperfectos puede lograr la medida de perfección que hay en Cristo? ¿Cómo un grupo de imperfectos puede expresar la plenitud que hay en el perfecto? Ese tipo de declaraciones pudiera ser popular, pudiera atraer a las masas, pero jamás será efectiva para el incremento de Cristo en los santos. Ese es el engaño perverso de la religión. Es aquello que conocemos como la industrialización del evangelio, un evangelio diferente. Es un engaño de la religión perverso que nos invita a conformarnos con un estándar que jamás nos permitirá experimentar la plenitud que hay en Cristo. Este engaño es capaz de atraer a una multitud de personas, pero es incapaz de transformar la vida de una persona. Esta declaración no es inocente, es perversa, porque condena a todo aquel que vive de esa manera a vivir conforme a un estándar muy inferior para lo que fueron diseñados. Usted no fue diseñado para expresar imperfección. Usted fue diseñado para expresar la vida de aquel que es perfecto. Ahora, es más sencillo es más sencillo entretener a una multitud de imperfectos que perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es más sencillo mantener cautiva a una multitud, a una audiencia de imperfectos, que perfeccionar a esos santos para que expresen la vida abundante que hay en el Señor. Algunos de nuestros hermanos aborrecen esta palabra, perfección, pero necesitamos digerir, necesitamos ser nutridos por el entendimiento de esta palabra. Necesitamos entender que si no somos perfeccionados, será imposible que manifestemos la vida de Cristo. Nuestro Padre es perfecto, su gobierno es perfecto, sus caminos son perfectos, su don es perfecto, su voluntad es perfecta, su propósito es perfecto. Amados, Dios no está interesado en salvar lo imperfecto. El interés de Dios es salvar todo aquello que es conforme al perfecto diseño. Por eso nos dio la vida del perfecto para que podamos expresar su vida en perfección. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Déjeme decirle algo: el labrador no riega, el labrador no cultiva ni cosecha lo imperfecto. El labrador corta toda imperfección para que el fruto perfecto de esa vid pueda ser manifestado. Sin perfección no hay salvación plena. Sin perfección no hay gloria. Jesús solo pudo cumplir con la obra que el Padre le encargó porque como hombre fue perfeccionado. Él es el Cordero sin mancha, el Cordero sin defecto, el Cordero que pudo consumar el buen deseo de Dios. Necesitamos entender que lo consumado es el fruto de la perfección. No podemos expresar la plenitud de una obra consumada si no operamos en la perfección del Hijo de Dios. Puede decirle a la persona que tiene a su lado: Dios no espera menos de ti, sino que seas perfecto. Nuestra imperfección no altera lo consumado, lo esconde. Nuestra imperfección no puede alterar la obra consumada de Cristo en la cruz, pero estorba para que esa obra sea conocida. Cuando abrazamos lo imperfecto, hacemos vana la obra de Cristo en la cruz.
Si el mundo se pierde, no es por falta de un Salvador. Si el mundo hoy se pierde, es por la imperfección que aún opera en el alma de los santos. No podemos comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios si hacemos de la imperfección nuestro culto. No hay mayor estorbo para el avance del Evangelio que nuestro culto a la imperfección. No podemos conformarnos, amados hermanos, sino con nada menor que el estándar que el Señor ha establecido para nosotros. Sed perfectos, así como vuestro Padre es perfecto. Delante de una multitud enardecida fueron presentados dos hombres, uno llamado Jesús y el otro llamado Barrabás. En términos de popularidad, Barrabás aventajaba a Jesús. Pero en términos de perfección sabemos nosotros quién era el tipo, quién era el modelo, Jesús. Sin embargo, la multitud gritaba en favor de Barrabás. La multitud ovacionaba a Barrabás, queremos a Barrabás. Y es que el mundo por naturaleza ama lo imperfecto. El mundo por naturaleza aborrece lo perfecto. Abraza la imperfección y termina desechando lo perfecto. ¿Por qué? Porque lo perfecto denuncia la imperfección. Porque lo perfecto es molesto delante de aquello que se corrompió. ¿Ha visto cuando hay personas que tienen sobrepeso y pasan por un lugar en donde hay una báscula, una balanza? Si la báscula está en un lugar, se van para el otro lado. Si no quieren ni verla, ¿sí? Y aborrecen la balanza. Pero la balanza da una información perfecta, exacta. El problema no está en la balanza, el problema está en nosotros. Así el mundo aborrece aquello que manifiesta lo perfecto, pero termina abrazando lo imperfecto. Porque el mundo se amolda a un estándar que está muy por debajo de lo que Dios diseñó para lo creado. Jesús modeló un estándar de perfección delante de esa multitud. Pero es un estándar que la religión aborrece porque expone la corrupción y su miseria. Cada vez que abrazamos la imperfección, elegimos a Barrabás y desechamos al Hijo de Dios. Ser perfectos no se refiere a una condición moral, como fue dicho antes, sino a un diseño y a una voluntad divina. Todo lo que opera según el diseño de Dios, todo lo que opera según la voluntad de Dios, caminará en perfección. Seguirá siendo perfeccionado. Otro ejemplo que podemos traer es el ejemplo de Noé. La palabra registra el testimonio de Noé con esta expresión. Fue perfecto en sus generaciones. La palabra dice acerca de la gestión, de la administración de Noé, del apostolado de Noé, dice que él cumplió todo conforme a lo que Dios le había mandado. Su perfección no fue medida en función de su humanidad, sino en función de la obediencia al diseño. Él y su familia pudieron ver el cumplimiento de todo lo que Dios había anunciado, y esta es la certeza que nosotros tenemos, los que estamos siendo perfeccionados. Tenemos una certeza, y es que veremos todo aquello que Dios nos ha hablado si somos exactos. Si somos exactos. ¿Cuál es el reposo de nuestro apostolado? ¿En qué descansa nuestro apostolado? Según Jesús, no había nadie que tenga su misma esencia y que pueda continuar con su tarea en la tierra. Por eso declaró que el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza. ¿Recuerdan? No había reposo para su apostolado. Jesús de Nazaret tenía discípulos, pero no tenía un cuerpo. Esa cabeza no podía descansar en un cuerpo porque él tenía discípulos, pero no tenía aún a la iglesia.
La iglesia no nace de Jesús de Nazaret, la iglesia nace del Cristo eterno. Miren lo que dice la palabra, Isaías capítulo 53, verso 8. Isaías capítulo 53, verso 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo y eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, por favor, subraye esto, verá linaje, y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Miren esta expresión, verá linaje. Él verá su progenitura, la descendencia que nace de sus genes. De los genes de Jesús no hubo descendencia, pero de los genes de Cristo, de esa semilla incorruptible, hay una descendencia incontable. Hay una descendencia incuantificable. ¿Quiénes son esa descendencia? Juan capítulo 1 y verso 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nosotros somos esa descendencia. Nosotros somos el fruto de esa semilla. Usted y yo hemos sido engendrados. Somos hijos engendrados en perfección para manifestar la vida del perfecto Hijo de Dios. El reposo de nuestro apostolado no es el número de gente que reunimos ni la suma de nuestras actividades, sino la medida de perfección en la vida de los santos. ¿Cuál es el fin entonces de nuestro trabajo apostólico? Colosenses capítulo 1 y verso 28. ¿Por qué trabajamos? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué la inversión? ¿Por qué el tiempo? ¿Por qué los recursos? Colosenses 1:28. A este Cristo proclamamos, exhortando, corrigiendo, enseñando a todos los hombres con la sabiduría que Dios nos da, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Con este fin yo trabajo, dice Pablo, y me esfuerzo según el poder que obra poderosamente en mí. Necesitamos reconocer como iglesia que nos hemos esforzado tanto donde la gracia de Dios no está operando. Que nos hemos preocupado por aquello que no es el interés de Dios. Que nos hemos invertido demasiado en lo que el Señor no invierte. El propósito de nuestro apostolado es uno solo: poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Es el propósito de nuestra predicación, es el propósito mismo de las Escrituras. Pablo dice a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La formación de Cristo en los santos es lo que le da sentido a nuestro apostolado, es lo que le da sentido a nuestra inversión. Pablo expresa un sufrimiento, un dolor que le causa la formación de Cristo en los santos. Él dice, vuelvo a sufrir dolores de parto hasta ver a Cristo formado en ustedes. Amados, nuestro apostolado no nos preserva del sufrimiento. Nuestro apostolado nos preserva de sufrir en vano. Nos preserva de desgastarnos en vano. El dolor apostólico es la formación de Cristo en su iglesia. El apostolado nos faculta escoger la causa de nuestro gozo, pero también la causa de nuestro dolor. Nuestro gozo
es ver a los santos siendo perfeccionados. Nuestro dolor es ver aún la imperfección en ellos. Lo opuesto al apostolado hace que nos gocemos y celebremos la imperfección en los santos. Para Pablo, la imperfección de los santos era comparable a un dolor de parto. ¿Cuántos han sufrido eso? Dos, dice la pastora. Déjeme decirle que lo más cerca que yo he estado de un parto es el parto de mi perrita, llamada Cocoa. El apóstol Ben la conoció. Pero pasó algo que me hizo entender una verdad, una realidad acerca de estos dolores, acerca de este apostolado. Fue un tiempo, fue casi un mes y medio que con mi esposa estuvimos casi sin dormir. Mi perrita, por la raza que es, una bulldog inglés, no puede dar a luz de forma natural. Es decir, su parto fue con cesárea. Pero nosotros pensábamos que se quedó ahí el asunto. Pero sepa usted que cuando el animalito no sufre el dolor de parto, no reconoce a sus crías. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? No los limpiaba, no quitaba la suciedad de ellos y tampoco los amamantaba. O sea, tenía que ser inducida, ¿sí? Y costaba mucho trabajo que ella hiciera lo que debiera ser natural en ella. Entonces aprendimos mucho en esa etapa, ¿sí? Y una de las cosas que aprendimos es que si no hay dolor de parto, no podemos ser parte de la formación de Cristo en los demás. Aprendí que no tenemos autoridad para perfeccionar algo que no te duele. Es lo que el apóstol Pablo enseña, claro, con otras palabras mucho más elevadas, en Efesios capítulo 5. Miren lo que dice, Efesios 5:25. Maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amó y se entregó. Y luego el verso 26 habla del fruto de esta entrega, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, una iglesia perfecta, santa, sin mancha. Pero déjeme decirle, preguntarle, ¿qué es primero? ¿La entrega sacrificial o el perfeccionamiento de la iglesia? ¿Qué es lo primero que Jesús hizo por su iglesia? ¿La amó y se entregó o la perfeccionó? Lo primero que hizo fue entregarse por amor a ella, para luego perfeccionarla en ese amor. Amado, no puedes participar en la perfección de la iglesia si no la amas y no te entregas por ella. Perfección sin amor es violación. Es violentar a la iglesia. ¿A qué llamamos entonces vida apostólica? ¿En qué consiste nuestro apostolado? En amar y en entregarnos, ¿sí?, para poder participar en la perfección de la iglesia de Cristo. El fin de nuestro apostolado es la perfección del cuerpo de Cristo. Y esa perfección no consiste en añadirle algo, sino en quitar, en retirar todo aquello que en los santos no permite que podamos ver a Cristo. Es mucho más fácil añadirle algo a alguien que retirar algo de su vida. Si hacemos ahora mismo una invitación, ¿quién quiere que el Señor deposite algo en su vida? ¿Quién quiere recibir algo más del Señor? Y si la invitación es a despojarnos de todo por amor a Él, ¿cuántos estarían dispuestos a venir acá?
Es mucho más fácil añadirle algo a las personas que retirar algo de ellos para que Cristo pueda ser expresado. Todos quieren estar en un lugar en donde se le añaden cosas, pero no todos quieren estar en los lugares en donde Dios ha dispuesto que sean retiradas todas aquellas cosas que hacen que Cristo aún no pueda verse en nosotros. Finalmente, ¿para qué existe la iglesia? ¿Cuál es la función de esa iglesia apostólica? La función de esa iglesia apostólica es ser la expresión cada vez más pura, cada vez más nítida de la perfección que hay en Cristo. Si hay un énfasis en el apostolado que estamos empezando a abrazar y que a partir de estos días espero que se forme una cultura en esta casa y en la iglesia de esta ciudad, es que no rehusemos a ser perfeccionados, que no evadamos nuestra responsabilidad de madurar, de crecer en el Señor. Y si el Señor tiene que seguir removiendo cosas de nosotros, si el Señor tiene que ir retirando velos de nuestro entendimiento, aquí estamos. No nos conformamos con lo que hemos alcanzado hasta ahora, aunque cada una de nuestras etapas ha sido gloriosa. No nos conformamos porque el Señor no se conformó hasta que llegó a la estatura del varón perfecto. Y Él espera una iglesia nada menos que perfecta. La palabra nos describe a nosotros como vasos, como vasijas en cuyo interior hay un tesoro. El tesoro es perfecto, pero es necesario que ese vaso pueda expresarlo. ¿Por qué la gente no ve aún la obra perfecta de Cristo en nosotros? Porque aún los vasos no están a la altura de su contenido. Si el tesoro es perfecto, el vaso necesita ser perfeccionado. Pero para que el vaso sea perfeccionado, ¿sí?, nosotros no tratamos con la envoltura. No. Quiero hacer una ilustración. Por algún tiempo pensaba que nuestro trabajo, ¿sí?, por la dispensación del Espíritu, era básicamente este. Y cada vez que el vaso se ensuciaba, bueno, había siempre una manifestación, había siempre una dispensación. Pero ¿sabe una cosa? Esto lleva demasiado tiempo. Esto puede llevarnos toda una vida sin que podamos disfrutar de la plenitud que hay en el Señor. Y he empezado a entender que nuestro trabajo apostólico, que nuestro apostolado no consiste en seguir tratando con la insuficiencia del vaso, sino en introducir de una vez y por todas el vaso en la plenitud de Cristo, para que lo que pueda ser expresado y visto delante de los hombres sea su perfección. Es la causa por la que trabajamos. Ese sentido de todo esto. Pastor Jorge nos refirió hace unos minutos una palabra que está en mi bosquejo, como siempre lo hace, me arruina el mensaje. Y él hacía referencia de aquella escritura: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esa perfección no es algo que está por venir. Esa perfección es alguien que habita en nosotros y que está por ser visto. Es lo que le da sentido a esta convocatoria. Es lo que le da sentido a nuestra vida misma. Que la perfección del santo pueda ser visto a través de nuestra vida. Póngase de pie, por favor, vamos a orar. Vamos a terminar esta jornada, este tiempo en oración. Y sé que al igual que a mí, ¿sí?, sé que al igual que yo, pudiera ser que su oración ahí está enfocada en que el Señor pueda seguir tratando con el vaso, pero
quisiera proponerle una oración que creo que proviene del corazón de Dios. Que seamos sumergidos cada vez más en su perfección, para que toda imperfección sea ahogada en el inmenso océano del perfecto. Amén. Vamos a orar, amados. Vamos a orar. ¿Y qué tal si toma la mano de la persona que está a su lado? Porque esta expresión de perfección es corporativa y no individual. No fui yo. Señor, te damos gracias por estos días. Gracias por cada expresión de amor, de cuidado, pero también de corrección. Gracias, Señor, porque tú al que amas disciplinas, al que amas estiras para que pueda dar la medida, la estatura de aquel que nos llamó. Señor, aquí está nuestra vida, nuestro corazón y todo lo que administramos, Señor, por tu gracia. Permítenos, Señor, experimentar una mayor medida de tu perfección en nosotros. Esa es nuestra oración, Señor. Queremos madurar, queremos crecer en ti. Queremos, Señor, ser un fruto agradable a tu paladar. Quita de nosotros, Señor, toda comodidad. Arranca de raíz, como bien lo sabes hacer, Señor, todo estándar que no dé a la medida. Arranca de raíz, Señor, ese árbol lleno de hojas pero sin fruto, que da la apariencia de vida, Señor. Arranca de raíz toda simulación. Señor, tú conoces nuestros corazones. Examínanos, Señor. Porque lo único que pedimos, Señor, en nuestro corazón es ser hallados fieles. Ser hallados en ti, Señor. Sumérgenos en la profundidad de tu perfección. Confiamos, Señor, en lo que tú declaraste. Confiamos, Señor, en lo que la palabra declara. Que aquel que empezó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día, Señor, hasta el día glorioso de tu venida. Gracias, Señor, porque no dejas tu obra incompleta, sino que nos llevas de gloria en gloria. Nos transformas, Señor, hasta que el día sea perfecto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.